Hoy te vengo a hablar de uno de los episodios más oscuros de la historia y del que, por desgracia, apenas se sabe nada. Y es que, por si no lo sabías, durante el siglo XX, es decir, hace 3 días, en Puerto Rico se creó un plan de esterilización aprobado por el gobierno de los Estados Unidos para que las mujeres de ese país perdieran su derecho a reproducirse libremente. Y si te quedas conmigo unos minutos, te explico el proceso, lo que conllevó y por qué apenas se habla de esto. Estamos en Puerto Rico, estamos en la época entre 1930 y 1970, es decir, el gobierno de los Estados Unidos apenas llevaba 20 años gestionando Puerto Rico como tal. Y con el pretexto de reducir la pobreza, porque lógicamente si había menos población, habría más dinero para repartir entre los pocos habitantes que había, se decidió diseñar un plan que constaba de dos pilares fundamentales. El primero, la esterilización a través de la ligadura de trompas o a través de la operación, como las mujeres puertorriqueñas le llamaban coloquialmente, y un segundo paso, el de la experimentación con ellas de los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva, la famosa píldora que hoy muchísimas mujeres toman o bien para controlar su periodo o directamente para evitar tener hijos y utilizar cualquier otro tipo de método anticonceptivo. Aunque la realidad es que les importaba entre cero y nada el tema de la pobreza. Principalmente lo que querían era controlar a la población, una población pobre. Vamos a recordar que esto prácticamente solo se hizo o solo se utilizaron como conejillos de indias a mujeres de las barriadas de Puerto Rico que menos recursos económicos tenían. Y luego también otro tema que es muy delicado y que no voy a decir la palabra, pero básicamente es una filosofía social que defiende la mejora de un grupo de gente específica mediante la selección biológica. Es decir, algo muy parecido a lo que unos años después, en la década de los 40, un famoso pintor austriaco que le gustaba llevar un bigotito muy corto, defendió a través de otro tipo de medios. La diferencia que uno lo hizo a lo grande y se pasó, y de hecho tenemos cientos y cientos de libros sobre ellos, y esto, sin embargo, como se hizo de una manera mucho más reducida y mucho más pequeñita, pues prácticamente ha pasado desapercibido a lo largo de la historia. Pero ya estoy yo aquí para contártelo. Y la realidad es que, como te comentaba, a esas mujeres de bajo estrato económico prácticamente se las forzaba, porque se las decía, en primer lugar, a muchas de ellas se les comentaba que la operación, que te comentaba anteriormente, era totalmente reversible, de tal manera que si ellas en algún momento de su vida querían tener hijos, lo podían hacer sin ningún tipo de problema. Básicamente, como entrar y salir por si te tienen que poner un empaste en una muela o cualquier cosa por el estilo. Cosa que a día de hoy sabemos que es totalmente falsa. Y la segunda es que a muchas de estas mujeres se les negaba el trabajo, se les negaba trabajar con la administración o incluso entrar en según qué empresas si no demostraban que se habían puesto o que se habían ofrecido voluntariamente, como te comentaba, para que se probara en ellas o bien esta píldora anticonceptiva o bien la realización de la operación. Es decir, prácticamente se las ponía contra la espada y la pared para que aceptaran entrar en este experimento voluntario. La realidad de esto es que para 1970 aproximadamente el 35% de las mujeres de la isla de Puerto Rico habían sido parte de este experimento y habían perdido la capacidad de tener hijos. Muchas de ellas, como te comentaba, sin ser realmente o totalmente conscientes de lo que había implicado para ellas este experimento. Y también muy importante, este experimento se reprodujo y se realizó en un país o en un estado libre asociado como era Puerto Rico, cuando prácticamente en el 99% de los países esto estaba terminantemente prohibido. Es decir, tú no podías tener ningún tipo de control, aunque fueras mujer, sobre tu cuerpo con lo que tiene que ver con respecto a la concepción de un hijo. Si te quedabas embarazada, no te quedaban más narices que tenerlo, por lo menos oficialmente, ya que la interrupción del embarazo por métodos artificiales estaba totalmente prohibida, como te digo, prácticamente en todos los países del mundo. Y como te digo, esto no fue algo única y exclusivamente de empresas o de personas que estuvieran pensando que esto era bueno, que era malo o lo que fuera. No, no, esto estuvo subvencionado y muy vigilado por el propio gobierno de los Estados Unidos. De hecho,
gracias a los fondos de la administración, se consiguió que hubiera clínicas de planificación familiar prácticamente en cualquier rincón de la isla. Clínicas de planificación familiar en las que se prescribía sin ningún tipo de control y total arbitrio estas píldoras que te comentaba anteriormente y que tenían unos efectos secundarios salvajes. Porque si a día de hoy está demostrado que este tipo de tratamientos genera efectos secundarios, en el caso de estas mujeres, la dosis que se les suministraba era 4 veces superior a la que se está suministrando a día de hoy. Por lo tanto, tenían un chute de 3 pares de narices. Algunas perdían la visión, otras tenían unas cefaleas de la leche. Bueno, era espectacular. Y a las mujeres que no acudían por causa propia o por motivación propia, se las iba a visitar a sus casas. Este proyecto se desarrolló puerta a puerta. No querían dejar a nadie fuera de él. Es decir, realmente había una conciencia y un conocimiento de causa y además de esto es que querían llevarlo hasta la última de las consecuencias. Y si esto ha sido así y ha sido algo tan exagerado, ¿por qué no se conoce? Pues básicamente la información está, pero está muy capada. De hecho, no descarto que este vídeo no llegue a mucha gente, así que si te gusta lo que ves, por favor, en esta ocasión más que nunca, compártelo, dale like y sobre todo comenta e interactúa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Porque como te digo, esto apenas se sabe. Hace 3 días hemos escuchado a algún que otro presidente de países atacando a lo que se han realizado hace 300, 400 años, España, etcétera, etcétera. Pero sin embargo esto apenas se tiene conocimiento y ha sido hace 4 días. Sin entrar a comparar lo que han hecho unos países u otros, realmente esto ¿por qué pasa? Desde mi punto de vista, porque el que controla el discurso es el primer interesado en que no se sepan este tipo de cosas, porque son ellos los que lo crearon. Y al final, volviendo al tema geopolítico que hemos hablado en muchas ocasiones en el vídeo, es tremendamente importante controlar el discurso, controlar que tú eres el bueno de la película, por decirlo de alguna manera, y que son otros los que han hecho cosas malas. Realmente a lo largo de la historia se han cometido verdaderas tropelías y normalmente los países hegemónicos, los países que tienen un control y un poder sobre el resto, ejercen un control bastante duro. De hecho, Marcelo Gullo tiene 2 teorías que son, bueno, una teoría que es bastante interesante, que es la del imperio generativo y el imperio destructivo, por llamarlos de alguna manera. Y ahora mismo la sensación que tenemos es que vivimos en ese segundo imperio, un imperio que controla, un imperio que realmente no quiere desarrollar otras zonas que no sean única y exclusivamente las suyas. Como te digo, esto es una opinión. Estoy abierto al debate y lógicamente yo hablo principalmente de gobiernos o hablo principalmente de instituciones. Los pueblos, normalmente seas del pueblo o seas del país que sea, normalmente lo que haces es sufrir las consecuencias de los dirigentes. Así que si vas a venir a insultar a alguien en concreto o a algún pueblo, te agradecería que no lo hicieras. Porque esto, como te digo, son tropelías que se han realizado a lo largo de la historia y en la que en la mayoría de las ocasiones los pueblos no han tenido ni voz ni voto. Sin embargo, que no hayan tenido voz y voto no significa que no sea importante conocerlo, principalmente para no volver a repetirlo y segundo, sobre todo, para que no nos cuenten la historia que les interesa contarnos. Por eso, desde mi punto de vista, siempre te digo que es tan importante aprender historia y ya no aprender historia de en 1789 se desarrolló la Revolución Francesa, en 1492 se descubrió América. Eso es importante, pero lo más importante de la historia siempre es entender el contexto, entender que las decisiones que tomamos hoy vienen de algún lado. No se levanta uno por la mañana y dice, ala, venga, voy a invadir un país, o voy a invadir otro, o voy a hacer esto. No, no. Todo tiene un contexto. Y si no conocemos ese contexto, o peor aún, nos lo cuenta otro, estamos abocados a ser meras marionetas. Si no pensamos por nosotros mismos y entendemos de dónde viene todo, prácticamente no somos seres humanos críticos, somos, como te digo, como me decía a mí una profesora, una maleta que llevan del punto A al punto B. Sí, ha hecho muchos kilómetros y ha visto mucho mundo, pero prácticamente no ha reflexionado porque es un objeto. Y como esta historia, hay muchísimas más. Se habla mucho, como te decía anteriormente, del Imperio Español, de lo malos que fueron, de todo lo que se cometió, etcétera, etcétera, pero justo antes de la guerra de 1898, en la que España cedió obligado
a Estados Unidos el control de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, Puerto Rico tenía una carta de autonomía que se aprobó en 1897, que de hecho se estaban consiguiendo cosas para esos territorios, se estaban haciendo. Lógicamente, no podemos hablar de los tiempos de hoy y lógicamente se hacían cosas mal. Una cosa no quita la otra, pero una cosa es que se hagan cosas mal, pese a que la legislación trata de proteger a los habitantes de esos territorios, y otra cosa es que ex proceso se hagan leyes para controlar la población aborigen o la población pobre de esa zona. Porque también te digo, en Puerto Rico en esa época vivían mujeres estadounidenses y vivían mujeres puertorriqueñas ricas y a ellas prácticamente no se las tocó. Esto iba muy enfocado a mujeres de un bajo estrato social, económico principalmente, y mujeres que tenían aún un porcentaje muy alto de indigenismo en su sangre. Básicamente lo que te comentaba al principio, al principio del vídeo. Esto era algo muy específico para tratar de mejorar la población de la zona, convirtiéndola en una población biológicamente más poderosa según los pensamientos de una corriente filosófica que todos sabemos cómo acabó. Y es que eso de rubios con ojos azules y demás suena y ha sonado siempre muy mal. Así que sin más dilación y sin entrar más en debates, lo dejamos por hoy. Si te ha gustado, como te decía anteriormente, dale like, compártelo. Y si quieres que te siga contando historias que son poco conocidas, como bien dice el nombre de mi canal, lo que no te cuentan en los libros de historia, déjamelo saber en comentarios. Y por cierto, ¿tú qué opinas al respecto de este momento histórico?